Bienvenido a la casa del Señor. Bienvenido a este culto donde nos congregamos, el pueblo de Dios, para poderle adorar, ¿no? Recibir palabra también, ¿no? Y vamos a leer la palabra del Señor, Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11. Abra su Biblia en Mateo capítulo 11. Y vamos a leer del versículo 2 al versículo 14. Mateo capítulo 11, del versículo 2 al versículo 14. Estamos llevando, hermanos, toda esta serie de doctrina, y esta última semana estamos llevando la doctrina que hace crecer a la iglesia del Señor, que hace crecer al creyente, a la familia, lo fortalece. Y hoy estaremos hablando sobre Juan el Bautista. Juan el Bautista, tremendo hombre de Dios, Juan el Bautista. Lo leemos todos juntos, Mateo capítulo 11, del 2 al 14. ¿Todos lo tenemos? Comparta con aquel que no lo tiene. A la 1, a la 2 y a la 3, que dice: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para que preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres es anunciado el evangelio. Bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta. Porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. De los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, dice la palabra, él es aquel Elías que había de venir. Muy bien, hermanos queridos, qué bonito. Mantente atento a la palabra. ¿Cuántos creen que Dios le va a hablar hoy? Amén. Dios tiene una palabra para ti, mi hermano. Tiene una palabra para mí, para la iglesia del Señor. Cuando uno estudia la palabra, primero le habla al pastor. Le habla al pastor y luego compartimos. Hermanos queridos, hago una pregunta a todos nosotros. El tema de hoy día es la pregunta de Juan: ¿eres tú el que había de venir? Juan hace una pregunta. Yo pregunto también a la iglesia del Señor: ¿alguna vez te sentiste que Dios no actúa conforme a tu deseo? ¿Alguna vez te sentiste como que Dios estás orando de una manera y la cosa sale al revés? Y tu expectativa es diferente, ¿no?, a lo que Dios está obrando o las circunstancias que está sucediendo. ¿Alguna vez pasó eso? ¿Alguna vez dijiste: Señor, pero ¿dónde estás tú, Señor? O sea, oro a Dios, oro, ¿no? Como decía un pastor,
A veces hay personas que oran, Señor, enséñame a amar, ¿no? Enséñame a amar a tal persona, amar, dame amor. Y esa semana le sucede cosas realmente que le llevan no a amar, sino a rechazar, ¿no? A rechazar. O estás pidiendo por un trabajo y de repente no hay un trabajo, mi hermano. Y de repente pasas por tribulación, pasas por necesidad. ¿A cuánto le ha pasado eso? Levante su mano. ¿A cuánto le pasó eso? Levante su mano. Te digo, mira, no estás solo. A todos nos pasa en algún momento. Nos pasa en algún momento. Que sufrimos una frustración. Hermanos queridos, eso no solo lo sucede a cualquier persona, también a los grandes hombres de Dios. Juan el Bautista, tremendo hombre de Dios, tremendo hombre de Dios. Ya debemos de dar una serie de los hombres de Dios. Tremendo hombre de Dios, Juan el Bautista, mi hermano. Primo, ¿no? Primo de Jesús, porque María era prima de Elizabeth. Dice la palabra que él fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de mamá, Juan el Bautista. Tremendo hombre de Dios. También Juan el Bautista fue, ¿qué cosa? Concebido en forma de cosa milagrosa. O sea, su mamá era estéril. ¿Correcto? Y Zacarías, su padre, ¿no? Se rió, dice, ¿no? Dice, ¿cómo se puso? Mudo, ¿no? Mudo. O sea, Juan el Bautista no era cualquiera. Era un tremendo hombre de Dios, de carácter, de empuje, valiente. Le dijo a Herodes, mira, no te es lícito tener esa mujer que tienes. Al rey le dijo, a Herodes le dijo eso. No era cualquiera, Juan el Bautista, un tremendo hombre de Dios, de tremendo carácter, valiente, se confrontaba a la sociedad. La gente temblaba, mi hermano, temblaba ante las palabras de Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista hace una pregunta al Señor. ¿Y dónde estaba Juan el Bautista? Estaba en la cárcel. Estaba en la cárcel. ¿Y cuántos saben, mi hermano querido, que hay gente que está en la cárcel siendo, ¿qué cosa? Inocente, ¿verdad? Hay gente que está en la cárcel siendo, ¿qué cosa? Inocente. ¿Qué le decimos a esas personas? Mira, Dios también bendice en la cárcel. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? José estuvo en la cárcel. ¿Se acuerdan? José fue en la cárcel. Injustamente, ¿verdad? Injustamente. Pero Dios estaba preparando a José para ser un tremendo hombre que iba a salvar, ¿no?, a su nación de la hambruna. Dios lo honró. Hermanos queridos, los grandes hombres de Dios también pasan por dificultades, por frustraciones. Y seguramente usted y yo hemos pasado o estamos pasando la crisis de la fe. La crisis de la fe. En la cual le decía, veníamos conversando ayer de la conferencia para matrimonios, conversaba con Arnold, decía Arnold, mira, el más grande problema, la más grande lucha de un creyente, ¿sabe cuál es? Mantenerse firme en la fe. Hay personas que tienen años en la fe, han abandonado el camino del Señor. Mira, han abandonado el camino del Señor. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo en Efesios? Tomad la armadura de Dios, ¿verdad? ¿Para qué? Para cuando pase todas las acechanzas del enemigo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. ¿Qué dice Pablo a Efesios? ¿Está qué cosa? Firmes. Firmes, hermano querido. La gran lucha del creyente no es el hermano, la hermana, el mundo, no. La lucha más grande del creyente es mantenerse firme en la fe del Señor. Hermanos queridos, hoy día hablaremos de Juan el Bautista. Él, ¿dónde está? En la cárcel. Y le manda una pregunta al Señor. ¿Qué le dice? ¿Eres tú?
el que había de venir. Juan, ¿qué escucha? Lo que Jesús está haciendo. ¿Qué está haciendo? Muchos milagros. Está en el tiempo de la popularidad. Multitud le siguen. Y Juan le dice, eres tú. ¿Y yo estoy aquí en la cárcel? Estoy aquí en la cárcel. He venido a anunciarte, ¿no? El que anuncia el camino. Viene uno mayor que yo, que no soy ni capaz de, no soy digno de desatar la correa de su zapato, ¿no? Es el mensajero, ¿no? ¿Dónde está el mensajero? En la cárcel. ¿Dónde está Jesús? Haciendo milagros, en toda una popularidad. Serás tú, Señor. Y hermanos queridos, hoy día Dios quiere dar una palabra para nosotros. Una palabra en la cual Dios quiere que su pueblo, que cada creyente asuma un reto, una responsabilidad, un desafío. Dios quiere en esta mañana sanarte, curarte, fortalecerte, ampliar tu perspectiva de la vida, mucho más allá, y entender los planes de Dios, cómo Dios actúa, porque muchas veces, como Dios actúa, no es su expectativa, no es nuestra expectativa, ¿correcto? Por un lado, nos imaginamos que la vida cristiana de repente no hay problemas, hay problemas, hay dificultades, pero ese es el pan de cada día, ¿correcto? Es el pan de cada día. O fácilmente, ¿qué queremos? Que ya Dios actúe de una vez. Como los hijos, ¿no? Los hijos de Zebedeo. ¿Qué, José? ¿No podrás mandar fuego del cielo de una vez para que acabes a estas personas? O como Pedro que le corta, ¿no? Le corta la oreja a Malco, que dice, o sea, ya, ¿verdad? Ya. Y dentro del grupo del Señor había Simón, ¿no? Simón el cananista. ¿Quién era Simón el cananista? Un revolucionario. Cuando usted lo lee, un revolucionario. Llegó al Señor. Y hermanos queridos, Juan hace una pregunta. ¿De dónde? De la cárcel. ¿Qué simboliza la cárcel? Puede simbolizar, en este caso, privado de la libertad. La cárcel puede simbolizar una enfermedad. La cárcel puede simbolizar un problema familiar, una angustia. Puede simbolizar las circunstancias de la vida, tanta violencia, tantas cosas que hay, no hay seguridad. Y uno puede estar, ¿qué cosa? Encarcelado, porque uno cosa quiere, que las cosas sean, ¿qué cosa? Diferentes. Y dice la palabra, versículo 2, versículo 3 de Mateo 11, dice la palabra, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Jesús, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir? ¿O esperaremos a otro? ¿O esperaremos a otro? ¿Eres tú, Señor? ¿Eres tú? Oh, hermano querido. Ahí vemos que Juan, en forma urgente, deliberado, casi hasta desesperado, ¿qué cosa? Envía a sus 2 de sus discípulos para hacerle una pregunta. ¿Eres tú el que viene? Ahora, Juan, una persona que conoce la Escritura, cuando él habla, no habla cualquier cosa. Le dice, ¿eres tú el que viene? Este título es un título mesiánico. En el Salmo 118, 26, dice la palabra, bendito el que viene en el nombre del Señor. Los judíos esperaban ¿a quién? Al Mesías, ¿verdad? Al Mesías. Y Juan fue revelado, él sabía que era aquel que era el que proclamaba la venida del Señor, la primera venida. Él sabía. Y le pregunta, ¿eres tú, Señor? ¿Por qué le pregunta eso? Pero vemos que está en la cárcel, está frustrado. Yo no creo que esté frustrado Juan, no era un tremendo hombre de Dios, sino que las perspectivas, su teología de Juan, su
su forma de entender la palabra no estaba muy clara de Juan. En Malaquías 3:1 también nos habla: yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su tiempo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. ¿Quién es eso? Es Juan el Bautista. En Malaquías capítulo 3, versículo 2 dice lo siguiente: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es fuego purificador y como jabón de lavadores. Mire, hermano querido, mire, ¿cómo entendía Juan al Señor? Porque estamos en el tiempo de la gracia. Decían mis profesores del seminario, los hombres de Dios del Antiguo Testamento miraban la punta de la colina teológica, ¿no? Hasta la venida del Maestro, del Señor. Pero el tipo de la gracia como que estaba debajo de la colina y no se podía mirar. Ellos no miraban el tiempo de la gracia. Muchos de ellos no miraban el tiempo de la gracia. ¿Qué miraban? Al Mesías que venía y ponía, ¿qué cosa? Orden. Y por eso que cuando Juan predica del Señor, mira lo que dice Juan. ¿Cómo predicaba Juan del Señor Jesucristo? En Mateo capítulo 3, del 10 al 12. ¿Cómo Juan predica del Señor? Mira lo que dice Juan en Mateo capítulo 3, del 10 al 12. Dice, y hablando, ¿no? Hablando a los fariseos, hablando a los religiosos, que le dice, y ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Verso 12, mira lo que dice: su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará toda paja en fuego que nunca se apaga, y quemará la paja en fuego que nunca se apaga. ¿Qué predicaba Juan? Predicaba a un Mesías que venía a poner orden. ¿Cuántos dicen amén? A poner orden. Yo pregunto acá a la iglesia, ¿cuántos quieren que haya orden en el país? Amén. Que ya no haya violencia. Amén. Que no haya secuestradores, no haya extorsionadores, ¿no? Que todo sea paz y orden, ¿verdad? Usted como Juan el Bautista, hermano. Señor, 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 orden, Señor. Ya, paz. Eso quería Juan. Quería un Mesías que venga con mano dura, que ponga orden. Y le digo lo siguiente, mi hermano querido: eso va a suceder. Jesús viene a poner orden. Pero ¿ha venido para qué? Ha venido para que ninguno se pierda, dice la palabra. Estamos en el tiempo de la gracia. ¿Cuántos dicen amén? En el tiempo de la gracia, en la cual muchos profetas, muchos hombres de Dios no han visto todavía este tiempo de la gracia. ¿Qué están viendo? Ven a un Jesús, a un Mesías juez. Claro, Jesucristo es juez, hermano querido, pero también nuestro Señor es gracia. Esta temporada es el tiempo de la gracia, y Juan no miraba eso, no podía entender esa situación. Y muchas veces, hermanos queridos, la duda nace cuando nuestras circunstancias no coinciden con nuestras expectativas. No coinciden. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, Señor, me suceden estas cosas? ¿Por qué? ¿Eso que está pasando con Juan el Bautista? ¿Eres tú, Señor, o ha venido otra persona? La iglesia crece cuando aprendemos a llevar nuestras dudas a Cristo. ¿Tienes dudas, mi hermano querido? Así como Juan el Bautista le dijo a Jesús: Señor, ¿eres tú? ¿Eres tú, Señor? En tus oraciones, si tienes dudas, anda al Señor.
¿Eres tú, Señor? ¿Por qué me suceden estas cosas? No puedo comprenderlo. ¿Cómo responde el Señor? ¿Cómo nos responde el Señor a cada uno de nosotros? En el verso 4 al versículo 6 de Mateo 11, que dice la palabra del Señor. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos que son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. ¿Qué más sigue? Bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. ¿Cómo le responde el Señor a Juan? No le dice, Juan, no dudes, no, ten fe. No le dice, hombre de poca fe. No le dice así. No le dice, ten ánimo, todo saldrá bien. Claro, también vale esas palabras. Pero específicamente el Señor le responde con la palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo tengo que responder? Con la palabra, con la escritura. También vale, lógicamente, las palabras motivadoras. Vamos para adelante, tú puedes, tú eres un campeón. Tiene su lugar. Y tiene su efecto de repente momentáneo. Pero ¿cuál es el sustento? ¿Cuál es el sustento? Hemos hablado del sustento de la iglesia que permanece, fortalece y crece. Tu hogar no va a caminar tan solo por asuntos motivacionales. Tú sí puedes, tú eres un campeón, etc. Claro que sirve, pero no es suficiente. La palabra es suficiente. ¿Cuántos dicen amén? La palabra es suficiente. ¿Qué le dijo el Señor a Juan que estaba en la cárcel? ¿Qué le dijo, mi hermano querido? ¿Qué le va a decir? Juan, tengo ánimo, no te preocupes. Y a veces, hermano, las palabras sobran, mi hermano. Las palabras motivacionales tienen su lugar, pero no curan. ¿Qué le dijo el Señor a Juan? El Señor le da 6 evidencias mesiánicas. Juan vino ¿a qué? A preparar el camino del Mesías. Juan sabía bien claro quién era él. Había uno mayor que él. Él era la voz de aquel que venía. Había el camino, ¿qué cosa? Para el Mesías. ¿Y qué le dijo el Señor a Juan? Le cita Isaías 35, del 5 al 6. Y usted rato con la Biblia, apúntelo, ¿no? ¿Qué le cita Juan? El Señor a los discípulos de Juan le cita Isaías 35, del 5 al 6. ¿Qué le dice? Hablando del Mesías. Isaías habla del Mesías. Dice la palabra, entonces los ojos de los ciegos serán, ¿qué cosa? Abiertos. Y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. ¿Qué le está diciendo a Juan? Juan, lo que estás viendo es del Mesías. Del Mesías, Juan. Capítulo 61, versículo 1 de Isaías. ¿Qué dice la palabra? El Señor lo declaró esto en la sinagoga. ¿Qué dice la palabra? El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. ¿Qué esperaba Juan en su prédica? Ya su herramienta, ¿no?, agrícola está en su mano. Él va a sacar toda la paja y esa paja lo va a mandar al fuego que nunca se apaga. ¿Va a suceder eso? Sí va a suceder, mi hermano. Va a suceder, pero no ahora. No ahora.
Porque Dios tiene un tiempo. Él tiene el tiempo, su agenda, está programada. Hay un programa, mi hermano querido. Y dentro de ese programa, ¿dónde estamos ahora? En el tiempo de ¿qué? De la gracia de Dios. Él no ha venido a condenar al mundo. Él ha venido ¿a qué? A salvarlo, dice la palabra. Juan 16, 17. Él no ha venido a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él. Y Juan estuvo anunciando ¿qué cosa? El tiempo agradable de Dios, el tiempo en la cual se predica las buenas nuevas a los pobres, dice la palabra. Pero Juan, ¿qué está esperando? Está esperando al Mesías juez que ponga en orden, y va a suceder. Y de repente usted como creyente está esperando eso, ¿verdad? ¿Y por qué, Señor, ya, por qué te devoras? ¿Y por qué no pones en orden, Señor, estas casas, esa gente que produce tanto daño al país? Digo lo siguiente, mi hermano querido. Dios tiene un programa. Dios tiene un programa. Juan preparó el camino para la primera venida de Cristo. La iglesia está preparando el camino para la segunda venida del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tú estás preparando la segunda venida del Señor. Juan preparó la primera venida del Señor. Hermanos queridos, el Señor le habla con la palabra a Juan y le dice, versículo 6 de Mateo 11, bienaventurado el que no tropieza en mí. El verbo tropezar significa caerse, sentirse decepcionado por Jesús. Y hermano querido, mira, Él tiene un programa, Él tiene su tiempo. Y las dificultades para el creyente, ¿para qué le va a servir? Para ser más fuerte en el Señor, ¿verdad? Para agarrar músculos espirituales en el Señor, ¿verdad? Para ser fuertes en el Señor, como esa oruga, para salir, ¿no?, del capullo, tiene que esforzarse para tener alas fuertes, ¿verdad? Si lo sacamos, esa oruga es una oruga debilucha y sus alas se caen. Igual el creyente, mi hermano querido, vamos a pasar por dificultades, como dice la palabra, ¿verdad? Pero eso, hermanos queridos, no te sientas decepcionado por el Señor. Dice el Señor Jesucristo, bienaventurado el que no tropieza en mí. Tu fe madura cuando puedes decir, Jesús, aunque no entiendo lo que haces, confío quién eres. Amén, hermano querido, quién eres. Gloria a Dios. El otro punto importante, la tercera parte de este mensaje, Jesús habla del siervo, habla de Juan, reivindica a su siervo. Versículo 7 al versículo 10 de Juan capítulo 11, dice la palabra. Juan capítulo 11 del 7 al 10, que dice la palabra. Mientras ellos se iban, su discípulo de Juan, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. ¿Qué comenzó a decir? ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas, ¿dónde están? En las casas de los reyes están. Pero, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta. Porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. ¿Quién era Juan el Bautista? ¿Una caña movida por el viento? ¿Un hombre inseguro? ¿Un hombre inestable? ¿Así era Juan? No, hermano querido. No era Juan así. ¿Quién era Juan? Un profeta de Dios, un hombre fuerte, una caña que se movía. Y te digo lo siguiente en esta mañana. Y a veces en la frustración que podemos tener, que puedes tener,
no significa que eres una persona endeble. No significa que eres una persona débil, ¿no? No. Sino que hay una inquietud en tu corazón. Hay una inquietud en tu corazón. Y Dios, ¿qué cosa? Te está, ¿qué cosa? Probando. Amén. Te está probando. Eso dice la palabra. Juan era un hombre de palacio, con vestiduras delicadas, ¿verdad? No. Él no buscaba agradar a las personas. Su prédica era desafiante. Su prédica era confrontacional. Ese era Juan. No tenía vestiduras delicadas. ¿Qué tenía? ¿Cómo se vestía Juan? Con pieles, ¿no? Con pieles. ¿Qué comía? Miel silvestre. Era un hombre de campo, mi hermano. No, él no comía cosas finas, ¿no? Finitas. No. No era un delicado, mi hermano. Era un siervo, un siervazo, Juan. ¿Qué se te saber? ¿A un profeta? Dijo el Señor Jesucristo, más que un profeta. Más que un profeta. ¿Sabes por qué, mi hermano querido? Porque Él es el último profeta del Antiguo Testamento. Juan el Bautista, el último profeta del Antiguo Testamento. Él era el punto de transición entre el Antiguo y el Nuevo. Estaba abriendo ¿qué cosa? Estaba proclamando ¿qué cosa? El tiempo de la gracia, la venida del Señor. Ese era Juan el Bautista. Un mensajero. Hermanos queridos, ¿qué es la cárcel? ¿Qué puede simbolizar la cárcel? Una enfermedad. Una cárcel verdadera. Hay personas que están en la cárcel. Puede simbolizar la falta de trabajo. Puede simbolizar que no te comprenden, etcétera. ¿Y qué puede haber en tu corazón? Frustración. Duda de repente porque piensas que así no actúa Dios. Así no actúa Dios. ¿Cómo es posible, Señor? Estás sanando. Estás apapachando a las personas, ¿no? Y yo que en la cárcel y todo, como que los corruptos, ¿no? Las personas malas gobiernan. ¿Quién está en el palacio? Herodes está en el palacio. ¿Quién gobierna toda la parte de la comunidad? Los religiosos. ¿Qué quería Juan? Ya, Señor, ponte las pilas. Ordena las cosas. Ya es suficiente, Señor. ¿Qué esperaba Juan? Un Mesías juez. Y el Mesías juez viene, mi hermano. ¿Cuánto lo creen? Jesús viene. Ya no va a venir para hacer un pesebre, ¿verdad? Ya no, ya. ¿Cómo viene? ¿Cómo viene? ¿Qué dice el Apocalipsis? Viene montado sobre un caballo blanco, mi hermano. ¿En son de qué? En son de poner orden en casa. Jesucristo va a venir por segunda vez. Viene por su pueblo. Y vendrá con su pueblo. Eso dice la palabra. Viene por su pueblo y vendrá con su pueblo. ¿A qué? A poner orden, hermano querido. Él es juez. Pues esta temporada es el Dios que muestra su amor para la salvación de las almas. Para la salvación de las almas. Hermanos queridos, y el Señor nos va a declarar una tremenda bendición que tienes tú y yo. Mira, Juan el Bautista no tenía bien claro toda la revelación. Juan el Bautista no tenía la Biblia en sus manos. No tenía la Biblia en sus manos completa. Estaba en proceso de revelación. Juan el Bautista entendía la palabra, no completamente. Pero usted y yo, que conocemos y tenemos la revelación completa de la palabra, mira, usted y yo somos más bendecidos que Juan el Bautista. ¿Cuántos dicen amén?
Mira lo que dice el versículo 11 al versículo 14 de Mateo 11. Mateo 11, del 11 al 14, ¿qué dice? De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. ¿Qué más sigue? Pero el más pequeño en el reino de los cielos, ¿qué dice la palabra? Es, ¿qué cosa? Mayor que él. Dile, que está a tu lado, dile, tú eres mayor que Juan el Bautista, mi hermano. Tú eres mayor que Juan el Bautista, mira. ¿Quién lo dice eso? Lo dice el Señor Jesucristo. Tú eres mayor que Juan el Bautista. Lo dice el Señor Jesucristo. Dice, mayor es que él. De los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan el Bautista. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Oh, hermano querido, Juan es el mayor de todos los nacidos de mujer. Él es el más grande profeta, hermano querido. Mira, ¿quién lo dice? Lo dice el mismo Señor Jesucristo. Más que Isaías, más que Jeremías, ¿no? Más que Daniel. Es el mayor. ¿Por qué? Porque es aquel que está anunciando a quién? Al Salvador del mundo. Él es el que abre el inicio del tiempo de la gracia en la cual Dios se muestra su amor, muestra su justicia en Cristo Jesús, la salvación de las almas. El más grande profeta es Juan. Pero dice, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Hermano querido, tú y yo tenemos la revelación de la palabra. ¿Más qué cosa? Completa. Valóralo. Valóralo. Cuando dicen amén, valóralo, mi hermano. ¿Qué significa eso? Qué bien que hoy día has dispuesto a venir al culto, ¿verdad? Para recibir palabra. Qué bien. La revelación de Dios para tu vida y para tu familia. Qué bien lo que cuando vienes al estudio bíblico, ¿verdad? Estudio bíblico, qué bien. ¿Qué estás recibiendo? Revelación de la palabra que Juan el Bautista no lo tenía. Aquellos que hemos estado en la conferencia de matrimonio. Qué bien, mi hermano. Hoy día hay mayor oportunidad para aprender más de la palabra. Con las nuevas tecnologías, mayor todavía, ¿verdad? Mucho mayor todavía. Mayor todavía, mi hermano. Imagínate, tú has sido más bendecido. ¿De quién? Que Juan el Bautista y todos los profetas, Abraham, de Noé, de todos ellos. El más pequeño en el reino de los cielos es mayor que ellos. ¿Por qué? Porque están disfrutando este tiempo tan hermoso de la gracia, del amor del Señor, que ellos, Antiguo Testamento, eran, ¿qué cosa? Salvos por la fe en el futuro. Salvos en el futuro Mesías que venía y pagaba el precio, ¿no? del pecado. Usted y yo vamos a usar la palabra, nos apropiamos de la obra del Señor y usted en forma instantánea, en ese momento usted disfruta de la gracia del Señor. Hermanos queridos, dice la palabra, el reino sufre violencia. Hermano querido, hermana querida. Dice la palabra, desde Juan el Bautista hasta ahora el reino sufre violencia. ¿Qué cosa sufre? Violencia, ataque, amén, ataque, hay ataque. Usted va a ser atacado. Usted va a ser, ¿qué cosa? Bombardeado por el enemigo, por usted mismo, su carne. ¿Para qué? Para que no siguen las cosas del Señor. Muchos creyentes dejan de seguir en la fe, en el camino del Señor. ¿Y vuelven a qué? Vuelven a su antigua vida, sin Dios. Sufre violencia. En el tiempo del Señor
los religiosos de su tiempo, los fariseos, los saduceos. Juan el Bautista, ¿cómo murió Juan el Bautista? Decapitado. Le cortaron la cabeza a Juan el Bautista. ¿Qué te parece? Hoy en día, ¿sucede eso? Sí sucede eso, mi hermano. ¿Dónde sucede? En los países. En Nigeria. ¿Cuántos cristianos son asesinados, mi hermano? Y aquí en el país, mira, tú eres bendecido. Tú eres bendecida. ¿Cuántos dicen amén? Tú eres bendecida. ¡Valóralo! Valóralo, mi hermano, mi hermana, valóralo. Tú eres archimente bendecido y bendecida. Tienes toda la revelación. Estamos en un país donde, ¿qué cosa hay? Libertad de culto. Estamos aquí hablando, sale el mensaje por el aire. Los vecinos pueden estar escuchando el mensaje. ¿No será eso una bendición, hermano querido? ¿No será una bendición? Te digo lo siguiente, valóralo. No lo desperdicies. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? No lo desperdicies. Valóralo. Porque hay lugares en los cuales, mira, están impedidos de recibir la bendición del Señor. El reino de los cielos sufre violencia. Dice la palabra, no tenemos lucha contra carne y sangre. ¿Con quién tenemos? Contra huestes espirituales de maldad en las regiones de cosas celestes. El diablo se ha levantado. Los demonios se han levantado. Tienen agentes. Tienen gobernadores en las tinieblas. Dice la palabra, están organizados. ¿Y qué quieren? No quiere que el creyente crezca. No quiere que su familia siga perseverando en las cosas del Señor. No quiere que la iglesia marche para adelante. Odia a la iglesia. El diablo odia a la iglesia. No quiere a la iglesia. Y cuando tengas esta frustración, tipo Juan el Bautista, ¿qué tienes que hacer? Ir al Señor Jesucristo y preguntarle. Hermanos queridos, y dice la palabra, y los violentos lo arrebatan. Verso 12, capítulo 11 de Mateo. De los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. ¿Cómo se interpreta eso? La iglesia marcha, mi hermano. Amén. La iglesia marcha. Dijo el Señor Jesucristo, ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. La iglesia marcha. Pero hay oposición. Hay violencia. Amén. Hay violencia externa, espiritual. Tu carne misma se va a levantar. Hay violencia, hay oposición. Y dice la palabra, solo los violentos lo arrebatan. ¿Cómo se interpreta eso? Leía información y lo violento, según la interpretación evangélica, es lo que sigue: los que toman decisiones radicales para seguir a Jesús. Los que toman decisiones radicales para seguir a Jesús. Juan el Bautista tomó una decisión radical, mi hermano. Radical. Sus discípulos, los pecadores, arrebatando la gracia por desesperación. ¿Cuántas personas llegaron al Señor? Las rameras, los publicanos, los enfermos, los ciegos. En forma desesperada, ¿qué hacían? Buscaban ¿a quién? Al Señor, en forma desesperada. Y el Señor Jesucristo va a decir bien claro, en Lucas capítulo 13, verso 24, la punta. El Señor Jesucristo va a decir bien claro, va a decir: esforzaos a entrar por la puerta estrecha. Amén. La puerta estrecha. Mateo 16, 24 va a decir: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz.
tome su cruz. Oh hermano querido, esta enseñanza de la palabra debe llevarnos a una reflexión profunda. ¿Cuál es lo que hay en su corazón? Oh hermano, ¿qué convicción hay en tu vida? ¿Cuál es, mi hermano? Solo los violentos lo arrebatan, dice la palabra. Mira, no podemos ser tibios, ¿ah? Tibieza no. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo en el Apocalipsis hablando de las 7 iglesias? La iglesia de la Odisea, ¿se acuerdan? No eres ni tibio, no eres ni frío, ni caliente. ¿Qué cosa eres? Tibio, mi hermano. Tibio. ¿Qué dijo el Señor de la iglesia? Por tanto, te vomitaré de mi boca. ¿Juan el Bautista fue tibio? No. ¿Sus discípulos fueron tibios? No, mi hermano. Los hermanos de ahora en Nigeria son tibios. No son tibios. No son tibios, mi hermano. No son. Y a veces cuando no tenemos esas dificultades, no valoramos y entendemos el camino del Señor. Hoy en día no podemos vivir un cristianismo light, ¿verdad? Cristianismo light. Así nomás. Así nomás. No, mi hermano. Yo estoy llamado a ser luz. ¿Cuántos dicen amén? Yo estoy llamado a ser sal. ¿Cuántos dicen amén? Cuando hablamos el domingo pasado, no sea salado, ¿no? No debemos ser salado, debemos ser sal. Mira, mi hermano querido, Dios no quiere tibios, quiere discípulos que entiendan que el reino del cielo se ha acercado. ¿Y qué somos nosotros? Los anunciadores de la segunda venida de Cristo. Juan el Bautista fue el anunciador que venía el Mesías perdonador, el Mesías salvador, correcto, para luego ser el Mesías juez. Nosotros predicamos también al Mesías salvador porque es su rol, pero Cristo viene por segunda vez a poner orden aquí en la casa. Vamos a ponernos en pie, por favor. Vamos a ponernos en pie delante del Señor. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos de Juan: bienaventurado el que no tropieza en mí. Bienaventurado el que no tropieza en mí. El Señor es el Mesías. Él es el Dios verdadero. Él es el Salvador del mundo. Él es el juez justo. Él tiene un programa. Él tiene una agenda. Mira, y muchas veces nuestras expectativas no coinciden con el obrar de Dios. Y es válido preguntarle al Señor: Señor, ¿eres tú? ¿Eres tú realmente? ¿Así actúas tú, Señor? Es válido, mi hermano. Y el Señor comienza a administrar tu vida.